Hola mis padawans de químico, en este capítulo vamos a resolver ejercicios sobre estereoquímica y como siempre te recomiendo que tengas a la mano papel y lápiz para que puedas resolver los ejercicios conmigo. ¿Estás preparado? Pues vamos por ellos, campeón. Ejercicio número 1. Aquí únicamente debemos de identificar los centros quiales que hay en la molécula en pantalla. Recuerda, un centro quial se da cuando un átomo de carbono está unido a 4 sustituyentes diferentes. Eso es lo que tenemos que buscar. Un tip, cuando en ejercicios de este tipo veas una molécula con carbonos unidos a otros átomos por líneas punteadas o cuñas, ahí es donde tienes que buscar los centros quiales. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es buscar este tipo de carbonos y luego corroborar que efectivamente estén unidos a 4 sustituyentes diferentes. En pantalla te señalo ahora los centros quiales. En total tenemos 10. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos que dibujar los compuestos en pantalla y determinar cuáles de ellos son quiales y dónde están esos centros quiales. Como primer paso vamos a dibujar cada compuesto. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, en otros videos te ayudo a repasar la nomenclatura orgánica. Una vez dibujados los compuestos en su forma plana, debemos de identificar los carbonos que están unidos a 4 sustituyentes diferentes. En el compuesto A solo tenemos un centro quial que te marco en azul, por tanto podemos afirmar que el compuesto es quial. En el compuesto B no tenemos centros quiales. Podríamos estar tentados a pensar que los carbonos que te marco en rojo son centros quiales, pero no es así. Si te fijas, uno de ellos está unido a 2 metilos y el otro a 2 etilos. Por lo tanto, marcaremos que la molécula es aquial. El compuesto C es similar. Como te decía en el ejercicio anterior, un indicio rápido de que un compuesto sea quial es que los carbonos están conectados a los sustituyentes por líneas punteadas y cuñas. Sin embargo, esto no siempre se cumple como en este caso. Si te das cuenta, esta molécula tiene un plano de simetría que hace que los sustituyentes del carbono que podamos pensar es quial, tanto a la derecha como a la izquierda, sean iguales. Por tanto, vamos a marcar que la molécula es aquial. El compuesto D es un caso un poco diferente. Rápidamente podemos distinguir que tiene dos centros quiales. Sin embargo, también posee un plano de simetría. El compuesto D tiene tres estereoisómeros, los enantiómeros RR y SS, y el compuesto meso RS producto del plano de simetría. Los enantiómeros serán compuestos quiales y la forma meso será aquial. Siguiente ejercicio. Debemos ordenar los sustituyentes que tienes en pantalla de acuerdo con su prioridad. Vamos a colocar las respuestas y analizar después por qué hemos ordenado así los sustituyentes. Como puedes observar, en todos los casos el sustituyente que estaría unido directamente al carbono quial es otro carbono al igual que el segundo sustituyente. Por lo tanto, hay que mirar al tercer sustituyente. Le hemos dado al benceno la mayor prioridad debido a que su tercer sustituyente son tales carbonos. A continuación colocaremos el etinilo que pese a tener tales sustituyentes al igual que el terbutilo, le damos la segunda prioridad por el doble enlace. Finalmente dejamos hasta el final al grupo vinilo, ya que está unido solo a dos carbonos. En el segundo ejercicio le damos mayor prioridad al bromo debido a que este tiene un mayor número atómico. A continuación colocamos al bromo metilo, ya que su segundo sustituyente, el bromo, tiene un número atómico mayor que el nitrógeno, el cual es el segundo sustituyente del grupo ciano. Finalmente dejamos al bromoetilo como el sustituyente de menor prioridad, ya que el bromo está unido hasta el tercer átomo de carbono. Continuamos con el siguiente ejercicio. En esta ocasión debemos determinar la configuración R o S de los compuestos que tienes en pantalla. Empezamos con el compuesto A. Lo primero que tienes que hacer es determinar cuál es el centro quial, y como recordarás, este sería el carbono que tenga 4 sustituyentes diferentes. Y como una pista podríamos empezar por fijarnos en el carbono que tiene enlaces en forma de cuñas y de líneas punteadas. Una vez que hemos encontrado el centro quial, debemos de averiguar cuáles son los sustituyentes unidos a este y cuál es su prioridad. Los sustituyentes ordenados de mayor a menor prioridad te los dejo anotados en pantalla.
Como siguiente paso debemos orientar al sustituyente de menor prioridad hacia atrás en el plano. En el caso del compuesto A, el sustituyente ya está orientado hacia atrás en el plano, por lo que nos podemos saltar ese paso. Ahora dibujamos una flecha curva. El sustituyente de mayor prioridad debemos colocarlo en la cola y el tercero en prioridad en la punta. Si la flecha avanza en el sentido de las manecillas del reloj, entonces será un compuesto R. Si avanza en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces la configuración va a ser S. Como puedes observar, la flecha avanza en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, diremos que la configuración del compuesto A es S. Vamos con el ejercicio B. Debemos repetir los mismos pasos. 1. Encontrar el centro orquídeo. 2. Determinar los sustituyentes y su prioridad. Estas son las que te dejo anotadas en pantalla. 3. Orientar el sustituyente de menor prioridad hacia atrás en el plano. Como puedes observar, en este caso el sustituyente de menor prioridad es el hidrógeno y no está orientado hacia atrás en el plano. Para llevarlo hasta ahí vamos a girar la molécula. Empezamos eligiendo un eje de rotación, es decir, una parte de la molécula que se va a quedar estática. Vamos a elegir como eje de rotación toda la parte que te encierro en verde. Ahora giramos la molécula 120 grados, de tal forma que el hidrógeno ocupe la posición del hidroxilo, el hidroxilo la del metilo y el metilo la del hidrógeno, quedando la molécula en la posición que puedes observar. En el cuarto paso dibujamos la flecha dejando el sustituyente de mayor prioridad en la cola y al tercer sustituyente en la punta. Como puedes observar, la flecha avanza en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a decir que la configuración de esta molécula es S. El inciso C es similar a los otros dos. Ya sabes, encontramos el centro orquídeo. Indicamos sustituyentes con la prioridad que tienen. Enviamos hacia atrás al sustituyente de menor prioridad, en este caso el hidrógeno. Para ello, como te había mencionado, escogemos un eje de rotación, que en este caso va a ser el grupo carboxilo. Giramos 120 grados de tal forma que el hidrógeno pasa a la posición del metóxido, el metóxido pasa a la posición del alcohol y el alcohol a la del hidrógeno. Dibujamos la flecha como habíamos acordado y en este caso podemos ver que esta avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo que también vamos a declarar que esta molécula tiene una configuración S. Siguiente ejercicio. Debemos dibujar estructuras tridimensionales del S2-clorobutano y del R3-cloro-1-penteno. Empezaremos por el inciso A. Como primer paso, empezamos por dibujar los compuestos en su forma plana, como ya aprendimos en las reglas de nomenclatura. A continuación identificamos el carbono quiral, que como recuerdas es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes. Seguimos indicando la prioridad de los sustituyentes unidos al carbono quiral, y aquí te dejo la pregunta del video. ¿Por qué el etilo tiene una prioridad mayor que el metilo? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Como tercer paso, vamos a dibujar el carbono quiral colocando al sustituyente de menor prioridad orientado hacia atrás en el plano. Dibujamos también los enlaces normales y el enlace en forma de cuña. A continuación dibujaremos una flecha que avance en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ojo, el inicio de la flecha lo puedes colocar donde tú quieras, teniendo cuidado después de colocar los sustituyentes en el orden que indica la flecha. Finalmente dibujamos los sustituyentes. Para el inciso B vamos a hacer algo muy parecido. Dibujamos el compuesto en su forma plana. Identificamos su centro orquídeo. Dibujamos los sustituyentes por orden de prioridad. Dibujamos el carbono quiral dejando el sustituyente de menor prioridad orientado hacia atrás en el plano. Dibujamos la flecha que avanza en el sentido de las manecillas de reloj, ya que se nos indica una configuración R. Y finalmente dibujamos los sustituyentes. Vamos a continuar con esto. ¿Cuál de los siguientes compuestos representan el mismo y cuáles son enantiómeros? Para saber si son el mismo compuesto debemos obtener la configuración de su centro orquídeo. En el primer compuesto del inciso A lo podemos hacer de una forma muy sencilla, ya que el sustituyente de menor prioridad está orientado hacia atrás en el plano. Sencillamente podemos dibujar la flecha y observar
que esta avanza en el sentido de las manecillas del reloj, por lo que vamos a decir que tiene una configuración R. El segundo compuesto del inciso A es más difícil, pues en este caso el sustituyente de menor prioridad no está orientado hacia atrás en el plano. Por lo tanto, debemos seleccionar un eje de rotación y girar la molécula 120 grados. En este caso, el eje de rotación va a ser el bromo, por lo que esto se quedaría estático, mientras que el hidrógeno va a pasar a la posición del metilo, el metilo a la del ciano y el ciano a la del hidrógeno. Después de rotar, dibujaremos una flecha curva colocando el sustituyente de mayor prioridad en la cola y el tercer sustituyente en la punta. Como puedes observar, esta flecha avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, dándole al centro esquial una configuración S. Ya que las moléculas tienen centros esquiales con configuraciones diferentes, podemos afirmar que estas son enantiómeros. Vamos con el inciso B. En ambos compuestos se nos indica que el hidrógeno es el sustituyente de menor prioridad y está hacia atrás en el plano. Por lo tanto, no debemos hacer ninguna rotación. Dibujamos la flecha curva empezando por el bromo, que es el sustituyente de mayor prioridad, y terminando en el grupo ciano. Y aquí te dejo la segunda pregunta del video. ¿Por qué el carboxilo tiene una prioridad mayor que el ciano? Déjame tu respuesta en los comentarios. Como puedes observar, la flecha avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, diremos que se trata de un compuesto con configuración S. El siguiente compuesto lo analizamos de la misma forma. Al dibujar la flecha podemos encontrar que también avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, su configuración también es S y podemos concluir que ambas moléculas son las mismas. De hecho, podemos interconvertirlos si tomamos al hidrógeno como eje de rotación y giramos una molécula 120 grados, de tal forma que el bromo pasa a la posición del grupo carboxilo, el carboxilo al del ciano y el ciano al del carboxilo. Continuamos con el ejercicio 7. En este caso debemos determinar la configuración de los centros esquiales de las moléculas que tienes en pantalla. Una vez más, lo primero que debes hacer es identificar los centros esquiales y ordenar los sustituyentes por la prioridad que estos tienen. En pantalla te muestro cómo quedaría esto. En el centro esquial rojo, el sustituyente de menor prioridad es el hidrógeno y debemos orientarlo hacia atrás del plano girando la molécula. Para ello seleccionaremos, como te había mencionado antes, un eje de rotación, que en este caso sería el sustituyente B, que es toda la parte de la cadena unida al centro esquial rojo. Ahora giramos 120 grados la molécula, de tal forma que el hidrógeno pasa a la posición del bromo, el bromo pasa a la posición del metilo y el metilo a la posición del hidrógeno. Analizamos ahora el centro esquial marcado en azul. El sustituyente de menor prioridad es el metilo, que no está orientado hacia atrás en el plano. Por lo tanto, debemos seleccionar también un eje de rotación y girar 120 grados la molécula. En este caso, el eje de rotación va a ser el sustituyente A, que es toda la parte de la cadena unida al centro esquial rojo. Por tanto, al girar la molécula, el metilo pasaría a la posición del etilo, el etilo pasaría a la posición del bromo y el bromo a la del metilo. Una vez conseguida la rotación adecuada, podemos dibujar flechas curvas teniendo cuidado de que en la cola quede el sustituyente de menor prioridad y en la punta el sustituyente con la tercera prioridad. Como puedes observar, la flecha que dibujamos en el centro esquial, que antes habíamos marcado en rojo, avanza en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que la flecha en el otro centro esquial avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a decir que estos centros esquiales tienen configuraciones R y S. Vamos con el inciso B. Una vez más empezamos por identificar los centros esquiales y sus sustituyentes que ordenamos por prioridad. A continuación, analizamos el centro esquial marcado en rojo. Como puedes observar, el sustituyente de menor prioridad no está orientado hacia atrás en el plano. Por tanto, debemos girar la molécula para conseguir esto. En este caso utilizaremos el centro esquial azul y todo lo que está unido a él como eje de rotación, de tal forma que el hidrógeno pasa a la posición del metilo, el metilo a la posición del ciclopentilo y el ciclopentilo a la del hidrógeno. El centro esquial en azul ya tiene su sustituyente de menor prioridad orientado hacia atrás en el plano, por lo que ya podemos dibujar las flechas y fijarnos en qué dirección avanzan.
En el primer centro quial, la flecha avanza en el sentido de las manecillas del reloj, y en el segundo centro quial, la flecha avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo que la configuración de los centros quiales será R y S. Siguiente ejercicio: dibujar todos los estereoisómeros del ácido Taes-bromo 2-hidroxibutanoico e indicar la relación que hay entre estos. Como primer paso dibujaremos el compuesto en su forma plana y vamos a identificar los centros quiales. Después es conveniente indicar cuáles son los sustituyentes de cada centro quial y ordenarlos por prioridad, de tal forma que nos queden como te muestro en pantalla. Para saber cuántos estereoisómeros tiene este compuesto, recuerda la regla de 2 a la n, donde n es el número de centros quiales de una molécula. Por lo tanto, sabremos que esta molécula tiene 4 estereoisómeros. Podemos escribir ahora las combinaciones posibles. Estas pueden ser RR, RS, SR y SS. Como recordarás, los enantiómeros tenían todos sus estereoisómeros con una configuración opuesta, por lo que tenemos dos parejas de enantiómeros. Una es RR-SS y la otra es RS-SR. La relación entre los compuestos de una pareja con los de la otra pareja es de diastereómeros, como te lo resumo en pantalla. A continuación dibujaremos todos los estereoisómeros posibles. Para ello empezamos por anotar todas las configuraciones de estereoisómeros que habíamos determinado antes. A continuación dibujamos los centros quiales con el sustituyente de menor prioridad orientado hacia atrás en el plano. Continuamos dibujando las flechas curvas. Ya sabes, si la configuración del centro quial es R, entonces la flecha debe avanzar en el sentido de las manecillas del reloj. Y si la configuración del compuesto es S, pues la flecha debe avanzar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Una vez dibujadas las flechas, añadimos los sustituyentes de tal forma que el que tenga mayor prioridad quede en la cola de la flecha, el de segunda prioridad quede en el medio y el de tercera prioridad quede en la punta, resultando en los compuestos que puedes ver en pantalla. Penúltimo ejercicio. Debemos dibujar las formas meso de los compuestos que tienes en pantalla. Lo primero que debes hacer es identificar el plano de simetría de cada compuesto. Recuerda que para que un compuesto sea meso, los centros quiales deben ser imágenes especulares. Por lo tanto, debes dibujar cada compuesto de tal forma que los sustituyentes del centro quial queden orientados en las mismas posiciones. Por ejemplo, en el compuesto A, los dos metilos quedarían orientados hacia adelante en el plano. En el compuesto B, los dos cloros quedarían orientados hacia adelante en el plano y los hidrógenos hacia atrás en el plano, mientras que en el compuesto C, los dos hidroxilos quedarían hacia adelante y los hidrógenos hacia atrás. Como tipo, usualmente los compuestos mesos tienen dos centros quiales con configuraciones RS. Y este es mi momento favorito del video porque se viene un desafío. No vengas a asustarnos. Dame. Un problema que si logras responder demostrarás tu maestría en quialidad. Así que te reto a que le pongas pausa al video y no lo reproduzcas hasta que tengas la respuesta. ¿Qué me dices? ¿Aceptas? Bien, explícame por qué el compuesto en pantalla es quial a pesar de que no tiene centros quiales. En los comentarios responde si has dado con la respuesta correcta. Así que en este momento ponle pausa al video y yo te espero aquí. ¿Listo? ¿Has dado con ella? Bueno, como seguramente habrás notado a lo largo de estos videos de estereoquímica, gran parte de la quialidad es explicada por la simetría que tienen las moléculas. El compuesto en pantalla no tiene un plano de simetría. Mira lo que pasa si tratamos de superponerlo con su imagen especular. Los hidrógenos y los metilos no coinciden. Si ahora giramos la molécula 180 grados, de tal forma que podamos superponer el hidrógeno y el metilo, resulta que los grupos carboxilos no coinciden. En conclusión, la quialidad se trata de la simetría que tienen las moléculas. Excelsior. Y con esto termina mi clase sobre quialidad. Como siempre, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto, también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido este video, pues dale a like como si no hubiera un mañana y así me puedes ayudar a hacer un poquito más de química orgánica. Saludos y suerte en tu examen, Máster.